pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tremendo, ¿no? Sí, señor. Qué tremendo, hermano. O sea, la persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén. Sí, así es. ¿Y fueran a dónde? A Judea y a Samaria. Y de esa manera se cumpliría la segunda parte del reciente mandato de Jesús, como lo dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 8. La persecución ayudó a la difusión del evangelio, Amit. Sí. Y ahí vemos el sufrimiento de los creyentes que traería grandes resultados para Dios. O sea, vemos que la persecución obligó ¿qué? A los creyentes a abandonar ¿qué? Esos hogares que tenían en dónde? En Jerusalén, ¿no? Sí, señor. Los obligó a Tremendo. salir de sus hogares. Claro, y a que el evangelio fuera con ellos. Y a menudo debemos sentirnos molestos antes de querer movernos, de verdad. O sea, salir de la comodidad, de verdad. Sí. A lo mejor no anhelemos esta experiencia, pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para nosotros, porque Dios puede trabajar a través de nuestros sufrimientos, Amit. Así es, así es. Él transforma todas las cosas que nos suceden a nosotros en oportunidades para ser glorificado. Lo que sucedió aquí, que está diciendo la palabra de Dios. Ellos fueron obligados, sí, sí, fueron obligados prácticamente por la persecución a irse y a esparcirse por varias partes, pero llevaban el evangelio consigo e iban predicando por donde ellos iban. Entonces, Inclusive, Has, toca que tener algo muy en cuenta, porque aquí dice que la próxima vez que nosotros nos sintamos tentados a quejarnos de la incomodidad o de las circunstancias dolorosas, sí. debemos detenernos y preguntarnos si a lo mejor Dios nos está preparando para una misión especial. Importante. O sea, esto no se refiere al apóstol, ¿sí? Como lo dice en Juan, en Juan capítulo 1, versículo 43, 44, y te lo leo. Dice, al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, sino a un judío de habla griega, lleno de fe y del Espíritu Santo, uno de los 7 diáconos escogidos para ayudar en la distribución de los alimentos de la iglesia. Entonces, cuando uno lo relaciona con Juan 6:5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, hay que entender algo acá. Israel se dividía en 3 regiones principales. Una de ellas era Galilea, que estaba en el norte, Sí. Samaria, que estaba en el centro, y Judea, que estaba en el sur. La ciudad de Samaria, que es la región del mismo nombre, llegó a ser la capital del norte del reino de Israel en los días del reino dividido, antes de su conquista por Asiria en el 722 antes de Cristo. Y durante esta guerra, el rey asirio llevó muchos cautivos, dejando solo a los más pobres y repoblando la tierra con extranjeros. Estos contrajeron matrimonio con los judíos que se quedaron y esta raza mixta originó a los samaritanos, los judíos a los samaritanos y los judíos puros del reino del sur de Judá consideran a los samaritanos como media casta y se odiaban mutuamente. Pero Jesús fue a Samaria. ¿Se acuerda cómo fue Jesús a Samaria? ¿Sí te acuerdas? Más o menos, más o menos. Y mandó a sus seguidores que esparcieran el evangelio allá. O sea, independientemente de la situación que vivían, porque vivían unas controversias eh, muy tremendas, Jesucristo los mandó a predicar a Samaria.
y fueron esparcidos para Samaria, para allá fueron a hacer milagros. Sí, claro, sí, señor. O sea, Me parece, me parece, digamos que importantísimo esa parte donde hay esa mezcla, donde hay esas oportunidades que Dios utiliza para esparcir su evangelio, porque estamos hablando aquí, según lo que tú estabas leyendo, que es un judío de habla, ¿qué? ¿Griega? sí. Es un judío de habla griega, o sea que él era un mestizo. Pues hay judíos como Pablo que no es que sean mestizos, sino que de pronto son como esos judíos bien estudiados, bien preparados. Es como Ok. vos que seas un rolo y que si aprendiste a hablar bien el francés, entonces yo parle français, entonces no, monsieur, no parle. Entonces, todo es depende, no es que sea mestizo, no, no. Bueno, nosotros puede que de pronto tengamos una cuestión de criollos ahí, pero bueno, eso es aparte. El asunto aquí es que ellos se mezclaron allá, los samaritanos se mezclaron Sí, sí, con sí. otras personas, ¿sí? Sí, por eso, a ese punto iba, a ese punto iba. Allá se mezclaron ellos, entre ellos, allá se mezcló se hizo lo que hicieron, lo que estaba leyendo ahorita antes de Cristo, que se vino a repoblar con gente extranjera, se vino a repoblar el asunto. Pero pues igual el Señor Jesucristo, o Dios o el Señor Jesús cuando envía, o permite que suceda esto, que ellos puedan ir a predicar, precisamente allá donde ellos tenían ese roce es donde llegaron a predicar, es una de las partes específicas donde ellos llegaron a hablar del mensaje de Cristo, a hablar de la salvación, en base a su problemática que estaban viviendo de persecución y de que estaban saliendo para varias partes. Bueno, pero aquí hay algo supremamente interesante porque es que a través de la persecución ellos llegan a donde está la necesidad. Y hoy hacia dónde está apuntando la necesidad dentro de nuestra misma sociedad, sino hacia los necesitados, a los que Sí, en claro. realidadmente pues se necesitan hablarles de quién, de ese evangelio pertinente. Y necesitamos hacerlo. Ahora, tengamos en cuenta que, bueno, pongámoslo en la situación de hoy. Mire lo que estamos viendo nosotros acá en Bogotá. Si con esto nosotros no nos damos cuenta que es necesario que el pueblo entienda y que tenga un cambio, que acepte a Dios en su corazón, no estamos viendo nada porque nos estamos dando cuenta de cómo está marchando la sociedad. Es necesario que Jesús llegue a cambiar ciertas vidas, es necesario que Jesús llegue a sanar ciertas heridas, ciertas rencillas. Es necesario nosotros predicar del Evangelio. Ahora, escuchaba yo predicar un gran hombre y él decía, usted preocúpese por hablar de ese Cristo que usted conoce, que es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer a la otra persona. Usted no lo va a convencer. Usted predíquele y hable de lo que usted sabe, de lo que Ujú. usted ha vivido, que el Espíritu Santo es quien se encarga de convencerlo y de redarguirle y pues de hacer de que germine esa palabra que usted lanzó. Es verdad, o sea, nosotros tenemos que hacerlo, pero nosotros estamos comisionados por quién y estamos empoderados por quién, porque es un don que Dios nos dio. Sí, señor. O sea, no estamos sellados de que necesitamos un diploma para tener un llamado, no. Es un don que Dios nos dio porque nos nace el corazón hablarle a aquellas personas que tienen la necesidad de quién, de ese Cristo resucitado, Así es. porque no es vana nuestra predicación. O sea, yo creo que es la hora y la hora ha llegado de Yo, amar, de dar esa alegría, de impregnar ese gozo y de compartir. sí, mi pastor, y yo quiero decir algo, no sé cómo, vamos a ver si lo puedo decir de la manera correcta. La manera correcta de hacerlo. Digamos que para nosotros hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hablar de Cristo, hablar de todo eso, no necesitamos un doctorado prácticamente. Es necesario conocer, sí. Gloria a Dios por los pastores y por los ministros, porque son las personas que nos enseñan a nosotros. Pero nosotros podemos predicar de ese Cristo que nosotros conocemos sin necesidad de ir a, porque hay gente que está esperando, no, yo voy a predicar o voy a empezar a hablarle a mi familia de Cristo hasta cuando yo me meta a estudiar y sepa el griego y el hebreo y el arameo y no es necesario llegar hasta allá. Gloria a Dios por hacerlo porque son oportunidades que se presentan y deberíamos hacerlo. Sí, listo, perfecto. Pero digo, en base a nuestras vivencias y a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón de quién es Cristo para nosotros, podemos predicar de esa verdad que nosotros ya conocimos. Exacto, ese es el gozo. Entonces ahí está, en Cristo Exacto. somos
más que Vencedores. Sí, vencedores. me acuerdo de esa canción. En Cristo somos más que ganadores, ni la vida ni la muerte. Yo me voy Correrías despidiendo porque se acabó. Oye, hermano, de verdad qué rico saber que estamos acá reunidos. A mí, un saludo muy grande, saludos a toda tu familia. Gracias. Y pues gracias a Dios porque nos ha permanecido, nos ha permitido estar con vida en medio de la Amén. dificultad, hermano. Gracias, gracias a Dios. Sí, así Quiero es. invitar a todos nuestros amigos que oremos por un pastor hermano, un amigo, Jefferson Rodríguez. Lo tuvimos en Gospel Night y le dieron la prueba del COVID, apareció positivo y les pido oración por él. Y qué Amén, rico listo. que tú finalices este tiempo en oración y ores por Jefferson, por el Claro que pastor sí. Jefferson, por favor, Has, Claro que sí. y nos vamos de One, porque nos cogió la La tarde, noche. la noche. Dios, Padre maravilloso, gracias por este Gospel Night, Señor. Especialmente y específicamente te pedimos en esta noche, Señor, por las personas que nos ven y nos escuchan, Señor. En tus manos también colocamos al pastor Jefferson, Señor. En tus manos está ese propósito que tú estás haciendo con él. Ahí, Señor, que aunque haya salido positiva la prueba, Señor, gracias, Padre maravilloso, por su vida, porque la tienes en tus manos, Señor, y porque sé que es un milagro, Señor, que tú vas a orar y que sé que es un propósito, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dale fortaleza a él y a toda su familia, Padre maravilloso. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el